Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático para una sociedad independiente, cuando registrar es un acto de resistencia. Hoy más fuerte que nunca el tema de los derechos humanos está sobre la mesa porque el informe de Amnistía Internacional hizo evidente lo que algunos están tratando de tapar con un dedo. En Chile se violan los derechos humanos de forma generalizada y hay una cadena de mando que nos está haciendo responsable, que va desde cada capitán de carabineros hasta el presidente de la República. Pero claro, ¿podemos creer que tendrá algún efecto? Solo la manifestación permanente parece tener esperanzas. Hoy, 12 apuntes para la memoria de Chile. Hoy sabemos que Jaime Guzmán se queda sin calle en Renca luego de que el Consejo Municipal aprobara el cambio de nombre, como informa El Desconcierto, pero parece difícil que los políticos se hagan cargo realmente de los derechos humanos que causó el régimen que instauró este hombre, cuando desde la derecha quieren poder expresar que no existieron violaciones a derechos humanos en la dictadura. Esto porque Chile Vamos recurrirá al Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Tras aprobarse en la Cámara, está a la espera del debate en el Senado. Propone hasta 3 años de presidio para quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar. Camila Flores de RN, Francisco Undurraga de Bópoli y Gustavo Sangüesa de la UDI buscarán evitarlo frente al Tribunal Constitucional. ¿Temerán ir a la cárcel ellos? Mientras sabemos que también recién hoy el ministro Jaime Arancibia procesó a 3 carabineros por detención ilegal, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos, pero no estamos hablando de ahora, sino de hechos ocurridos en 1973. Sometió a proceso a Óscar Orlando Godoy, Arturo Pinilla Gallego y José Agustín Garrido Donaire, autores de delitos en Cabildo, La Ligua y San Felipe a partir del 17 de septiembre de 1973. Manuel Antonio Silva Páez, trabajador, víctima en el caso, fue detenido junto a otros trabajadores, interrogado a golpes preguntándole por armas. En la tenencia de Cabildo fueron sometidos a interrogatorios reiterados por los carabineros con golpes de pies, puños, con una luma y culatazos en el rostro. Es un caso de hace 47 años. Y llegamos a 2020. Como mencionado desde el inicio, Amnistía Internacional considera que la política que los mandos estratégicos de Carabineros llevaron a cabo no podría haberse dado si la administración del presidente Sebastián Piñera hubiese ejercido un control adecuado. De acuerdo a la información obtenida, el Ministerio de Interior solicitó información muy limitada y de forma tardía a los carabineros, la cual además le fue entregada de forma parcial y demorada. Además, mantuvo un discurso de apoyo incondicional a carabineros que lamentablemente seguimos escuchando hasta el día de hoy, a pesar de las repetidas formas de represión que seguimos viendo durante las manifestaciones. Es por esto que para Amnistía Internacional, habiendo suficientes elementos de convicción, consideramos que se deben abrir investigaciones penales sobre la responsabilidad criminal de al menos el general director, el general subdirector y el director de orden y seguridad de Carabineros. Asimismo, consideramos que no se deben descartar todo tipo de investigaciones administrativas en el ámbito político o incluso penal hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo de todas aquellas personas que, pudiendo detener las violaciones, no lo hicieron en su momento. A un año del estallido, la organización Amnistía Internacional presentó su informe Ojos de Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. Informaba Diario Universidad de Chile. Amnistía Internacional concluye que agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes y por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019
19, periodo que se analiza en este informe. Ello porque durante las operaciones infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante con la intención de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones. Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas. Respecto a esto, desde el gobierno respondieron que se analizará como se hizo respecto de los otros informes que recibió nuestro país el año pasado. Como si fuera muy normal que se cuenten por parte de los órganos autónomos de derechos humanos y INDH y Defensoría de la Niñez y de 3 organismos internacionales, ACNUD, CID y Human Rights Watch, ya 6 informes sobre violaciones de derechos humanos en Chile. 6. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nullado, se sumó al llamado de Amnistía Internacional y exige investigación penal para alto mando de carabineros por abusos durante el estallido social. Recordemos que estos altos mandos están ya recurriendo en contra de la Contraloría, porque consideran que no pueden ser investigados por ella, mientras Carabineros beligerante se olvida de su deber de no deliberancia y responde a Amnistía Internacional y niega vulneración generalizada a los derechos humanos de manifestantes. Según ellos, el informe contiene una serie de imprecisiones y omisiones. El informe da por probadas algunas denuncias graves en contra de determinados carabineros, pese a que éstas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los tribunales de justicia, dicen, criticando en particular que no se aclara que la denuncia de violación contra un joven en una comisaría, que fue parte del primer documento de Amnistía Internacional, resultó descartada por la justicia. El escrito agrega que como institución, Carabineros rechaza en forma tajante que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes y reitera llamado a la prudencia y permitir que los órganos del Estado realicen su labor con pleno de respeto a la Constitución y las leyes. Curioso esta última frase de que los órganos del Estado realicen su labor, cuando, como decía, los mismos altos mandos están llevando a la Contraloría a la justicia por investigarlos. ¿Quién entiende esta situación? Mientras escala la tensión por la permanencia de Mario Rosas en Carabineros, la Cámara aprobó una solicitud formal a Piñera para que lo remueva, dice el desconcierto, y el ministro Pérez, en tanto, en relación a la acusación constitucional que tiene relación con estos hechos, dice: la tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna. Dice el mostrador, no ha cometido falta alguna. Cuando hay miles de víctimas, miles de casos que no han tenido responsables. La sensación de injusticia es creciente cuando en cambio un sujeto que lanzó una molotov a carabineros durante el estallido social es condenado a 3 años de cárcel, según informaba el mismo medio, El Mostrador. Y recordemos el porcentaje de alrededor de 0,3% de las causas de violaciones a derechos humanos han tenido imputación. Solo un 0,3%. Más indignante aún lo que informa el medio Resumen, de que en plena crisis de la institución policial, el Servicio Metropolitano abrió una licitación para trabajar en la mantención y conservación de la Plaza de Carabineros en el Parque San Borja y recuperar el monumento y Mártires, estructuras atacadas en 2019. Merece un homenaje, Carabineros. Algunas investigaciones siguen, a pesar de Carabineros, aunque los resultados han sido escasos. Sabemos por El Ciudadano que en el caso Pío Nono, la fiscal Chong revisará 2 cámaras corporales incautadas en la comisaría de Los Espejos. Fue autorizada por el juzgado a acceder y revisar el contenido de estas 2 cámaras, además de tarjetas de memoria y pendrive requisados por la Policía de Investigaciones. En una diligencia realizada el 5 de octubre pasado, según lo informó Radio ADN. También la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por desórdenes públicos contra el joven de 16 años que cayó
por acción de Carabineros desde el Puente Pío IX, en una acción que según el Ministerio Público se le atribuye al carabinero Sebastián Zamora. La investigación por desórdenes públicos contra el joven víctima surge luego de que el Ministerio Público decidió aclarar si efectivamente el joven estaba participando en desmanes en las cercanías de Plaza Italia, como dijo Carabineros en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Y a propósito de Plaza Italia, y para que no parezca esto una locura de que uno está inventando, que estamos todos inventando violaciones a derechos humanos, El Pueblo Informa, vía Chile Informado, daba cuenta solo ayer a las 6:45 en el Parque Forestal de detenciones arbitrarias, donde se ve en un video a Carabineros bajándose de un furgón y deteniendo sin mediar mayor diálogo a un joven que estaba cruzando la calle. El video es de TV Viola. Se compartía ayer bajo el hashtag La alegría ya viene. A su vez, el defensor nacional dijo a Cooperativa que los montajes que ha hecho Carabineros en ciertas imputaciones son una realidad. Hay que ser bien concreto en la forma en que uno aborda esta temática. Los montajes que ha realizado Carabineros en ciertas imputaciones penales son una realidad. El caso Huracán es una muestra de lo que conoce la ciudadanía y se da en ámbitos muy específicos. Y a un año del estallido, el fiscal Guerra descartó intervención extranjera en manifestaciones del 18 de octubre. Calificó el informe Big Data de Piñera como solo humo, dice también El Ciudadano, y recordemos lo que dijo Blumel en su momento. Eso no es así, se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, con tecnología de la información, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal, y también vamos a seguir entregando antecedentes. La información de Big Data es separada de la información de la inteligencia. Es como bien importante hacer esta separación. Todo lo que es Big Data significa los análisis que se han hecho de que mucho de lo que es el incentivo de la protesta social violenta ha venido de fuera de Chile. Un video de marca de Asamblea Convención Constitucional, ACC, que recordaba las palabras de las autoridades de gobierno en su momento. Cuando hoy el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, señaló que las investigaciones por los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 son difíciles por tratarse de hechos que, al contrario de lo asegurado por el gobierno, no tienen coordinación entre sí. Catalogando el informe de Big Data de 112 páginas entregado por Piñera como solo humo, puro humo. En ese ambiente, el Capitán Luengo es una denominación y un nombre que recordaremos cuando Radio Universidad de Chile trae hoy un extenso reportaje sobre los exiliados del estallido por el hostigamiento de Carabineros que obligó a víctimas de violaciones a derechos humanos a pedir asilo en Canadá, así como se oye, asilo. Mientras tenemos de fondo uno de los audios compartidos, grabados por estas víctimas, y voy a pasar a revisar algunos de los párrafos de esta noticia. El funcionario que identifica como Capitán Luengo efectuó en contra de un joven un disparo con arma de fuego sin que pueda identificar su naturaleza, perforándole en todo caso el costado derecho de la baja espalda, relata la acción judicial presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo al día siguiente de los hechos. Así, con una herida abierta en su baja espalda, fue conducido a la segunda comisaría de Coquimbo, de donde son estos audios, y llevado a los calabozos sin prestarle los debidos auxilios ni constatarle lesiones. Abandonado en el lugar, Jonathan se desmayó por alrededor de 10 minutos. Tenía 3 carabineros encima, uno ahorcándome y otros 2 tomándome.
cuando siento el disparo. Me hizo reaccionar de una forma en la que quise arrancar porque sentía que me iban a matar. Sentí mucho dolor luego de que siguieron golpeándome en el mismo lugar en donde me habrían disparado y me llevaron a la comisaría. Me dejaron en un calabozo en el que con suerte podría respirar. Relata Jonathan en la entrevista con el diario y Radio Universidad de Chile, contando que en el calabozo le sacaron los perdigones con la mano. El hombre al que tanto Jonathan como Francisca habían reconocido como el autor del disparo que recibió era el capitán de carabineros Ricardo Luengo. Ese mismo capitán también fue el que agredió a un corresponsal de la radio, de Mi Radio, en un registro que también fue compartido. Le vamos a mostrar mi cédula de identidad. Estamos en vivo y en directo a través de Mi Radio. Carabinero me está pidiendo, mire, pero por favor, viejo. Me están pidiendo que lo saquemos. Leo, hace todo. No. Al corresponsal de Mi Radio, el S le apuntaron con un arma. Luego de lo cual, al reducirlo, lo dejaron con una herida abierta en su cabeza y en el cuerpo. Esto el 22 de octubre de 2019. Y como decía la locutora en ese momento, era increíble el actuar de Carabineros. Otro registro respecto de Capitán Luengo dice que agredió también a Patricio Araya, un joven de 23 años que en el 3 de diciembre se estaba manifestando en el sector Puente Alessandri de la comuna de Coquimbo junto a otros compañeros, cuando a bordo de un furgón policial llegaron 2 funcionarios de Carabineros y le golpearon el rostro, lo redujeron, lo golpearon, fue esposado y conducido a constatar lesiones, y en el trayecto el capitán Luengo le gritaba en su cara: "Este es mi trofeo". Hoy las primeras víctimas señaladas, Jonathan y Francisca, pidieron asilo en Canadá. Se fueron ya de Chile debido a que comenzaron a recibir mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes en redes sociales con amenazas a ellos y sus familiares. Pero cada vez que salían de su casa, además, los seguía una patrulla de carabineros, lo que se repitió por al menos 2 meses entre noviembre y diciembre. Cada vez que salían a un control médico u otro trámite. Asustados, terminaron recluyéndose en el piso 24 en el que vivían y salieron solo cuando era necesario, y alguna vez que lo hicieron, su domicilio fue vulnerado. Eso pasó en Chile entre noviembre y diciembre de 2019. Y también en la región de Coquimbo sabemos que formalizarán al capitán del ejército que ordenó disparos en la manifestación de La Serena. Dice el mostrador, sería uno de los responsables de la muerte de Romario Veloz. El 20 de octubre, el ecuatoriano residente en Chile desde su infancia, estudiante de construcción civil y padre de una niña de 3 años, asistió a la manifestación convocada antes del toque de queda, que era pacífica, hasta que pasó por las afueras del mall de La Serena, que era resguardado por efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo, de acuerdo al escrito que ingresó el fiscal Germán Calquín. Cerca de las 6:15 de la tarde, el imputado capitán José Faúndez instruyó a los funcionarios del ejército subordinados a su mando a poner el selector de fusil de guerra en 1 para luego dar la orden verbal de percusión de munición fuego. Lo peor, el oficial se mantiene activo en la institución, porque el gobierno de Piñera está apoyado también en militares que anoche se hicieron presentes en Puente Alto con una alerta temprana que llegó desde un video que comparte Fernando Ulloa Galás.
Minutos de tensión en el mall Tobalaba. Un carabinero arrojó al vacío el celular de la esposa del detenido. Todo comenzó cuando el sujeto dirigente de un campamento de casas viejas llegó a cambiar unas zapatillas. Esto de mediodía del 15 de octubre era una antesala a lo que pasaría en la noche en Puente Alto, cuando a eso de las 6:20 un carro lanza gases, el J030, gaseaba a 1 metro de distancia del metro, a 1 metro de distancia en Puente Alto. Luego se empezó a registrar y denunciar presencia de militares debido a manifestaciones en el sector. Esto a eso de las 8 de la noche. Decía Megáfono Popular y el Frente de Prensa de Verdad y Revolución. Quedaron registros de todo esto. Aquí llegaron los carabineros a ayudar a carabineros siendo rápidamente enfrentados por la población. Hay que mencionar que estas manifestaciones se han extendido desde que Carabineros lanzara al joven residente de la comuna al Mapocho, un joven residente de Puente Alto. Los carabineros generaron el enojo de la población. El día de ayer se hicieron presentes militares para enfrentar a las manifestaciones y frente a esta provocación los pobladores, los habitantes de Puente Alto gritaban y echaban a los militares. Defiendan a su país, decían. Aún así, en medio de la retirada de las calles de Puente Alto, los militares dispararon una bala de goma que dejó un herido a eso de las 21:10 de la noche, según también informaba el Frente de Prensa Verdad y Revolución. A eso de las 11:10 se aclaraba que se reportaba un herido por militares y una gran cantidad de heridos por perdigones. Y también se daba a conocer vía Radio 7 de Puente Alto un video donde un reportero del medio es atacado por fuerzas especiales. Esto así hasta la noche, hasta las 12:22 al menos, donde se tiene el último registro de militares patrullando en Puente Alto. Voto para demostrar que no soy invisible. Voto porque quiero y porque puedo.
Voto porque quiero elegir y no que elijan por mí. Voto porque quiero expresar lo que pienso. Voto porque no quiero que sigamos siendo discriminadas. Voto porque es mi derecho y nos costó mucho conquistarlo. Voto por todas las que nos abrieron puertas. Y voto para seguir abriendo puertas para todas las demás. Vota por ti. Vota por mí. Vota por todas. Esa es la campaña del programa de Naciones Unidas para incentivar el voto. Y ya algunos breves al cierre. Dilación del proyecto y campaña del terror son las críticas al trámite legislativo por la ley de glaciares. Informaba la radio Universidad de Chile. La Comisión de Minería del Senado volvió a posponer la votación de las indicaciones correspondientes al proyecto que define a los glaciares como bienes de uso público. De seguir retrasando su aprobación, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, aseguró que se podrían ver afectadas las actividades productivas que requieren del agua para subsistir. En la campaña del terror, uno de los principales riesgos respecto de este proyecto, según ha deslizado el gobierno en las últimas semanas, tiene que ver con el escenario económico que vive el país en la actualidad y en el que el desarrollo minero jugaría un papel trascendental. En el fondo, el gobierno no quiere cuidar los glaciares para proteger a la minería. Y claro, como recuerda Rodrigo Mundaca, hay un gabinete hídrico en el gobierno. A favor del proceso constituyente y el gobierno es dueño de derechos de aprovechamiento de agua. Pero también es un reflejo de los parlamentarios que son el sostén y el soporte político y económico también de este gobierno, porque al interior de este gobierno, al interior del gobierno de Piñera, existe un gabinete hídrico al interior del gobierno de Piñera que está liderado por Antonio Walker Prieto, que ese hueón sí que es carerraja, que tiene 29.000 litros por segundo, que interviene en el debate público, manda carta a todos los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se puede tocar, y el volumen de agua que él tiene equivale al suministro permanente y continuo de 15 millones de personas que hoy día viven en territorios donde no hay agua. Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana, O'Higgins y el Maule, donde se concentra el 67% de la población indígena y mestiza del país. Aproximadamente 12 millones de personas hoy día viven en territorios privados de agua. Era Rodrigo Mundaca. Y en otro breve, Marco Kremerman de la Fundación Sol critica la propuesta del gobierno en pensiones. Esta reforma se va a caer sola. El economista aseguró que la propuesta profundiza los problemas y no resuelve en absoluto la crisis de las pensiones. Este es un sistema que no permite, que tiene prohibida la ayuda entre las personas. Los trabajadores pueden subsidiar el capital, pero no ayudarse entre sí. La nueva propuesta del gobierno hace crecer el negocio de las cuentas individuales en un 20% y ahora se propone que vayan 2 puntos más de la cotización adicional que se agrega, que hipotéticamente no podrían ser administrados por las AFP, pero por otras instituciones que perfectamente podrían ser las compañías de seguros, primos hermanos de las AFP, porque comparten los mismos dueños, dice Kremerman sobre este tema. Y Navarro denuncia a abogados de Mañalich por amedrentamiento y presiones. El senador Alejandro Navarro ingresó una denuncia al Colegio de Abogados contra sus asociados Samuel Donoso y Gabriel Saliasnik, a quienes acusa de amedrentamiento y presiones a la justicia en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, Sebastián Piñera y el subsecretario Arturo Zúñiga por el número de contagios y muertes asociadas al COVID. Se acusa a Donoso y Saliasnik de presionar al Poder Judicial en el escrito que presentaron a la Corte Suprema, que calificó Navarro como un texto plagado de descalificaciones y signos de exclamación, abandonando el tono razonable y respetuoso que deben tener los abogados ante tribunales, más aún ante la excelentísima Corte Suprema. Tras la presentación, Navarro apuntó a que no es aceptable que los abogados del presidente de la República recurran a elementos extrajudiciales en el proceso de defensa. La defensa de Piñera amedrenta a los testigos con amenazas, con acciones penales, con descalificaciones, lo que resulta ser improcedente. Mientras,
Interferencia nos recuerda las 9 veces en que Mañalich puso en riesgo la salud pública y que la Cámara consideró insuficientes para acusarlo. Y por su parte, respecto al espectáculo que dio la oposición en la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, Carol Cariola dijo que hay varios que tienen familiares en el gobierno. Informaba El Desconcierto: yo hago un llamado a los ciudadanos y ciudadanas a fiscalizar cada uno de los actos. Hay parlamentarios que votaron en contra y abstención, varios tienen familiares en el gobierno. Los nombres de Pepe Out, Calisto y Gabriel Silver se repiten dentro de esta actitud que tiene que ver con establecer relaciones políticas con el gobierno motivado por otras razones. Entregan o toman estas acciones de manera inentendible, comentó Carol Cariola. Cuando hay elementos y datos concretos, uno dice, bueno, alguna otra motivación habrá. Hay parlamentarios que efectivamente tienen familiares en el gobierno y no lo estoy inventando, concluyó la parlamentaria. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y esto es un registro para la memoria. Hasta la mañana del jueves 15 de octubre de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.